Padre, te quiero pedir que nos abras los oídos a todos los que estamos aquí para recibir con gusto la palabra que tienes que dar de la enseñanza de hoy. Que no nos vayamos con la mano vacía, espiritualmente hablando. Suple todas las necesidades espirituales de todos los miembros que estamos en ella. Dale inspiración divina a los que van a compartir la enseñanza hoy, para que nos nutran y ellos mismos también. Que no sean deducciones nuestras, que sea pues eso, inspiración divina tuya, que es lo que importa. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Josué, tu manifestación en forma de siervo. Amén. Amén. Bueno, como sabéis, estamos estudiando, bueno, los que no lo sepan, estamos estudiando, antes de dar la enseñanza de la parasha, ¿no?, de la Torá, estamos estudiando el Evangelio según Marcos. La semana pasada estuvimos igual terminando el capítulo 5, si no recuerdo mal, ¿no? Vimos lo de la mujer con flujo de sangre, ¿no? La hija de Jairo también, que vimos cómo le pedía, ¿no?, el principal de la sinagoga, Jairo, ayuda al maestro, ¿no?, al Mesías, y le pedía que fuera porque su hija estaba muriendo, ¿no? Y terminamos el capítulo 5 y hoy vamos a seguir con el 6, ¿no? ¿Te lo va a dar José? Sí, de hecho los primeros 7 versículos creo que también los visteis, del 6. Sí. O sea, que habla de... Pues estuviste hablando Sí, y vimos lo algo del texto, ¿no? Y todo eso. Sí. Lo estuviste explicando. Y bueno, vamos a pedirle a José que hable un poco alto. Pues sí. porque- Ya sabéis. Bueno, Shabbat Shalom, Javerim. Pues bienvenidos a los que estáis por primera vez y nada, vamos a leer. Vamos a estudiar concretamente hasta el versículo 30, al menos esa es mi intención. Desde el capítulo 6, versículo del 7 al 30. Podéis ir buscándolo. Y si alguien lo puede leer, vamos a leerlo. Vamos a leer vamos a leer primero del 7 al 13. Y ahora vamos a ir explicándolo. Shalom. Bienvenido. ¡Vamos! ¡Sorpresa! Oh. Bienvenidos. Tomar asiento, recordad. Yo me tengo que poner en la Trinidad, ¿va? Vale, siéntate. Pues si no, no hay sitio. Claro. Mira, aquí hay dos sitios. El triunvirato. Ahí hay otros dos. Mi diestra. ¿Hay alguien ahí? Mi siniestra. Hay dos. Venga tú. Shalom, Gerson. Shalom. Shabbat Shalom. Oh. Sí, sí. Menos mal que hoy no hemos venido todos porque si no, no cabríamos. Sí, es increíble. Porque nos falta hermano. Shalom, Gerson. Pero da gusto verlo lleno, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, seguimos, ¿no? Mi copa está rebosando. Bueno, igual estamos estudiando el Evangelio según Marcos, Sí, entonces estamos en el capítulo 6, ¿vale? sí, el versículo 7. Entonces, bueno, le voy a pedir a algún hermano que lea del 7 al 13 para ir empezando a... Sí. Convocó a los 12 y comenzó a enviarles en pareja, dándole autoridad sobre Rajim inmundos. Les dio instrucciones: no me lleven nada para el viaje, excepto una caña de caminar, ni pan, ni alforja, ni dinero en su sitio. Usen sandalias, pero no lleven ropa adicional. Donde quiera que entren en una casa, quédense allí hasta que vayan del lugar, hasta que se vayan del lugar. Si la gente de algún lugar no les da la bienvenida y rehúsan oírles,
Entonces, al irse, sacúdense el polvo de sus pies como advertencia a ellos. De modo que salieron y proclamaron que la gente se volviera de sus pecados a Yahweh. Expulsaron muchos demonios, ungieron con aceite y muchos fueron sanados. Gracias. Amén. Bueno, vamos a ir versículo a versículo. Vais a ver que, aunque parezca que no hay mucho que sacar aquí, hay muchísimo. Hay siempre que uno quiere, yo lo estuve comentando a Aaron el otro día, que me dijo, ya es difícil sacar cosas nuevas. Pues hoy vamos a ver cosas nuevas, porque la palabra del Eterno no tiene fondo. O sea, podemos seguir cavando, indagando y siempre vamos a sacar cosas. Entonces, claro, uno ve aquí, leemos lo primero, que dice, comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y claro, uno piensa, bueno, ¿por qué no de 3 en 3, o de 5 en 5, o de 7 en 7, o algo así? ¿Por qué de 2 en 2? Y claro, esto tiene que ver mucho, aparte con la simbología, porque por ejemplo, si vosotros paráis a pensar cómo se usa el 2 en la escritura, ¿cuántos querubines cubrían el arca? Que habían dibujados ahí, 2, ¿no? Y claro, yo me he puesto a investigar y tú puedes encontrar un montón de referencias. Por ejemplo, resulta que también eran 2 los levitas que guardaban los almacenes del templo. O sea, los que vigilaban los almacenes del templo, o sea, donde guardaban todo, eran 2. Bueno, se turnaban de 2 en 2 los levitas. Y es interesante, ¿no? Lo que tiene que ver con esto. Y yo quiero hacer un pequeño análisis porque claro, esto tiene mucho que ver también con psicología, porque yo tengo una experiencia de mi infancia, porque uno puede pensar, ¿por qué no más gente? ¿Por qué de 2 en 2? ¿Y por qué no solo uno? ¿No? Yo tengo en mi infancia sufrí bullying, o sea, de mis compañeros. Bueno, yo cuando llegué al pueblo, allí le hacen bullying a todo el mundo, no porque yo sea especial ni nada. Allí, pues bueno, con mis compañeros de clase sufría bullying. Y claro, sobre todo era cuando estaban en pandilla, pero cuando yo estaba solo con uno de ellos, pues digamos que su comportamiento era diferente, era distinto, no se comportaba de la misma manera. O sea, tú eso lo notabas. A mí eso me llamó la atención. Porque es mucho más fácil, cuando estás tú solo con otra persona, tener un sentido de la responsabilidad. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque esto ya te obliga a entenderte con el otro. O sea, ¿por qué? Porque para socializar, para sentirte bien con el otro, tienes que entenderte con el otro, obligatoriamente. Pero claro, si sois 3, 4, 5, 6, 7, es mucho más fácil que socialices como grupo y que no tengas que ponerte de acuerdo, y es mucho más difícil ponerse de acuerdo también. Pero en cambio, cuando tú solo eres con otra persona, digamos que estás obligado, forzado a entenderte. Entonces, esto es un ejercicio, porque no olvidemos que el Mesías está aquí educando a los discípulos, les está enseñando, les está mostrando cómo tienen ellos que en el futuro, cuando viniera el Ruach HaKodesh y los enviara a predicar el Evangelio, ¿no? Cómo tenías que actuar. Lo vemos, por ejemplo, pues una pareja que aparece en los hechos, aparecen que ellos también iban de 2 en 2. Por ejemplo, Pablo y Bernabé, ellos iban juntos a todos los sitios también, a muchos sitios, hasta que se separaron, pero en muchos pasajes vemos como ellos siempre iban juntos y discipulando, ¿no? Es un ejemplo. ¿Puedo leer un versículo? Sí, puedes leer. En Eclesiastés 4. Sí, justo lo había apuntado también. Ah, bueno. Sí, léelo si quieres, venga. Dice, mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Claro. A mí ese
Eclesiastés 4... Del 9 al 12. 9 al 12. Del 9 al 12. Me parece clave el último versículo, porque ahí te muestra otra razón también de por qué iban de dos en dos. Y es que, claro, es mucho más fácil, digamos, explicar algo cuando tú vas con otro que ya entiende lo mismo que tú y que piensa lo mismo que tú. Claro, O sea, es un apoyo, de hecho. un apoyo, Moisés tenía a Aarón, ¿no? claro. Que era el apoyo, por decir así, o que tenían diferentes funciones, pero eran pareja, ¿no? Claro, Pareja espiritual. sí, sí. Sí, bueno, por ejemplo, yo con Aaron muchas veces he ido también, hemos hablado con muchas personas y claro, es mucho más fácil cuando somos dos, pues explicar las cosas. Claro, Claro, a la hora y de, que el otro lo entienda, ¿no? a la hora mucho también más de, sencillo. por ejemplo, de corromperse es más difícil, por decir así, Sí, también. dos personas, porque uno se puede desviar, pero el otro está ahí, que le diga, hermano, esto estás haciéndolo mal, ¿no? Claro. Ojo, cuidado con esto que siempre... Porque claro, uno solo puede caer en el error y si no puede no darse cuenta o darse cuenta y hacerlo, porque no tiene temor a ser reprendido ni nada. Dice, está escrito igual esto de que dos no andan juntos y no se ponen de acuerdo. Entonces se entiende que si dos Ya, creyentes con el mismo van sentir, claro. juntos, eso, Claro, exactamente. Porque si dos que no también, pero dos creyentes, si uno tiene alguna debilidad, algo está, para eso está su hermano o la persona que está con él, para justo también recordarle, ¿no? Sí. Y bueno, y por el lado contrario tenemos que si... Claro, porque tú piensas también, por ejemplo, el ejemplo de Gedeón, ¿no? Claro, porque Dios dice solo 300, no... se presentaron 10.000, creo, o había como 10.000 disponibles y el Señor dijo, no, solo 300. Claro, lo hizo con una prueba, ¿no? Y que solo los que bebieron el agua de una determinada manera, pues, y tal, ¿no? Y quedaron solo 300, que tú piensas, ¿por qué? Porque es mucho más fácil de organizarlo, de dirigirlo también. Porque cuando más multitud se tiende mucho a, por lo menos en este mundo, según la carne, ¿no? Se tiende al desorden y al caos. Cuando se junta más... Si os acordáis, el sábado anterior y los otros, ya comentábamos un poco esto con los ejemplos de que si os fijáis en el Antiguo Testamento siempre se ve que el pueblo de Israel, tú Gerson, eso también creo que, no sé si el otro día lo dijiste tú, siempre vemos que van en números, en grupos, de pelotones también, ¿te acuerdas, Yamina? O sea, si te das cuenta que siempre hubo una organización numérica, concreta, para manejarse mejor, porque es como si fuera un ejército. Sabemos que el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud era, pues imagínate, un mar de gente. Y si ese mar de gente no lo vas controlando en grupos, lo vemos que la escritura es muy... Claro. Es muy así. Entonces, bueno, este detalle me parecía muy importante mencionarlo. Y luego también leemos al final del versículo leemos que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esto ya lo explicamos, pero bueno, voy a resumirlo brevemente, ¿vale? Voy a ponerlo transliterado, ¿vale? Ruhot del hebreo, ¿vale? Ruhot Tumá, ¿vale? Así se escribe. Porque lo digo porque algunas versiones lo traducen mal, ponen Ruahim o no sé cómo lo ponen, pero realmente el hebreo es así, porque esto es femenino, o sea, Ruach es femenino y entonces el femenino termina así. Es con Por ot. ejemplo, a Jim o a Hot, ¿no? Claro, dependiendo de si Hermanos es... de hermanas. Claro, dependiendo de si es masculino o femenino, se le pone el término de una manera u otra. Entonces, esa es la... ¿Qué significa? Pues ya lo hemos explicado, que es Ruach tiene muchas connotaciones, pero sobre todo la que más importa es viento. Viento, ¿por qué viento? Porque ellos usaban el viento para explicar cómo funcionaba la mente humana, los pensamientos, las influencias, los poderes, todo eso. Usaban la palabra viento, Ruach es viento. Y es eso, porque así es como funciona realmente, ¿no? O sea, los Ruhot de inmundicia, de desorden, Tumá es
de desorden o desorganización, pues también supongo que el otro día lo estuviste explicando otra vez, ¿no? Supongo. Ya lo hemos comentado muchas veces. También es ser incompatible con la santidad de Dios. O sea, es como tú eres, o sea, como Dios es incompatible con el pecado. ¿Por qué? Porque es como si tuviera alergia, básicamente, reacciona ante eso. O sea, no es compatible con su naturaleza. Entonces, un viento de desorden es un viento, son influencia de estos espíritus en este caso, ¿no? Porque está hablando de espíritus que ejercen influencia por medio de, pues, de vibraciones, ¿no? De voces sobre las personas, ¿no? Y bueno, ellos lo explican con el viento, porque es como nos transmiten pensamientos. Porque el viento no se ve. Claro, el viento no se ve y los robots tampoco se ven. Entonces, ellos lo explicaban de esa manera y bueno, es para que se entienda un poco cuál es la naturaleza y cómo funciona, ¿no? Y sé que ahora seguimos en el 8, que hay más cosas que explicar. Dice, y les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bastón. Pero justamente es curioso porque en los otros evangelios dicen que ni siquiera bastón. O sea, que es como un poco... Cada uno te da su matiz, ¿no? Digamos. Ahora, aquí vamos a explicar otra cosa también importante. Vale, el verbo mandar, ordenar en hebreo, etzar, ¿vale? Y de aquí viene la palabra mitzvah, que es mandamiento. Ahora, en hebreo, un hebreo cuando lo lee, o sea, no entiende solo mandamientos, no solo que ordenó. O sea, el hecho de ordenar implica que él te da una capacidad o una competencia para poder hacerlo. Oye, porque si no, no podrías. O sea, es evidente. No, si Hashem no te da la capacidad para ello, no lo puedes hacer. Entonces, ese es el sentido, ¿vale? También, competencia. Poner aquí. Competencia o capacidad, que es muy importante tener este concepto, ¿no? Porque siempre, para un hebreo, todo procede de Dios. O sea, cuando un hebreo está leyendo la escritura, en el Tanaj, todas esas cosas, todas esas palabras, todos esos conceptos ya parten de esa base. Si te das cuenta es bastante más importante y más profundo de lo que se ve literalmente, porque tú puedes decir el mandamiento es hacer X cosa, Es hacer, ya está. pero ¿puedes? Claro, porque tú sabes que hay que hacer X cosas, pero ¿puedes hacerlo? ¿Tienes ese poder? Claro. Esa capacidad. Eso es otra historia y realmente es interesante ver que esté pegado, que cuando una persona cree, ya sabes, el cree, lo pongo entre comillas, cree que tienes que hacer algo, si lo crees, debes poder. ¿Sabes? Lo que sería un poco raro es que lo creas y no puedas. Eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que intentar ver ese chip como más así unido. En plan, si creo que tengo que hacer este mandamiento, tengo que poder hacerlo. Si no, algo pasa. Algo mal hay en mí o no sé. Porque es verdad que viendo un poco cómo piensan los hebreos es así. Viendo un poco cómo el judaísmo ve también esto, lo ven así, ¿eh? Yo viendo lo de Breslov también. Sí. Sí. No, ellos esto lo tienen claro. O sea, otra cosa es que luego pues también den sus connotaciones y tal, pero lo que es la base, ellos eso lo entienden. Claro, que esta mañana hablábamos justamente de eso con Gelson, ¿no? Sí. El tema, ¿no? Repasando un poco y, claro, cuando dice los mandamientos, nosotros no queremos cumplir mandamientos. Porque cuando se van enlazados los dos es el mandamiento y dice obediencia. Pero a veces nosotros siempre tenemos cosas que no queremos hacer eso. O sea, pensamos que le podemos ayudar a Dios y Dios no necesita ayuda de nosotros. Y nosotros necesitamos ayuda de Él.
Entonces, el hablar, como dices, el viento es como el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la Torá, nos confronta y nos hace ver la verdad. Entonces, ahí es donde vamos despojando cosas que no le agradan a Dios. Entonces, para los que no lo ven es porque no quieren sujetarse de Dios. Sí, es tal cual. Así es. Ujú. Claro. Seguimos. Sí, seguimos leyendo. Pero al dato, dice que no llevasen nada. Claro, que no Claro. llevasen solo lo básico, o sea, lo mínimo. Es como, y si os fijáis, ¿qué pasó con Israel cuando salieron de Egipto? Sin nada. Bueno, salieron con riqueza, porque pero estuvieron en el desierto, o sea, no tenían nada, tenían solo los... O sea, en cuestión, no salieron con más ropa, o sea, tenían solo la ropa que tenían y ya está. O sea, y estuvieron ahí muchos años andando de esa forma. O sea, y no se les gastaron los zapatos ni nada. Bueno, eso es lo que dice. Pero es un símil interesante. Y claro, ellos recibían maná. O sea, ellos no tenían a nadie que les pudiera ayudar. No tenían a nadie, ninguna otra nación por ejemplo, ellos fueron a Edom y solicitaron ayuda de Edom porque eran, bueno, primos entre comillas, ¿no? Eran primos, de cierto modo. Y Edom no les quiso ayudar. Pero ellos le pidieron paso y dijeron, y ni siquiera te vamos a pedir provisión ni nada, o sea, simplemente déjanos pasar y no quisieron, ¿sabes? Pasar por sus tierras. Entonces, por eso Hashem proveyó para ellos, porque no había nadie que les pudiera ayudar en ese sentido de proveer nada, porque en el desierto no puedes cultivar, no puedes hacer nada. O sea, eso está claro. Y claro, aquí dice que, claro, luego leemos en el 10 y dice, y donde quiera que entréis en una casa, posad allí en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Claro, vosotros pensáis que en este momento, o sea, los principales, por así decirlo, receptores, o sea, encargados de recibir a estos hermanos, iban a ser o creyentes que creían en el Mesías o judíos. Y ahora lo vamos a ir explicando. Y la hospitalidad pues era un concepto que los judíos pues ellos tenían muy desarrollado, o sea, es desde el ejemplo de Abraham, ¿no? Sin ir más lejos, o sea, él era hospitalario y recibía y recibió a los ángeles, él recibía siempre a los visitantes, ¿no? Y vamos a leer del 31, Mateo 25, vamos a ir a Mateo 25. Ahora voy a explicar por qué judíos específicamente. Él está hablando a una audiencia judía, sobre todo, el Mesías aquí. Y bueno, también estaba por la zona de Decápolis, Galilea, todas estas zonas por las que él estaba andando, había muchos judíos, o sea, había muchos. Y judíos no se entienda judío como el de hoy en día, o sea, entiéndase personas que creían en el Dios de Israel, ¿vale? O sea, que el único Dios verdadero, porque Yehudí viene de Yahat, que es uno, o sea, único, ¿no? El único Dios. Entonces, en ese sentido, o sea, entiéndase judío como en ese sentido. Mateo. Sí, Mateo 25, del 31 al 46. Dice, Es un poco largo, pero... Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber,
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Bueno, aquí hay una razón importante por la que él enviaba a sus discípulos, o los quería preparar para esto. Aparte de que para que aprendieran a depender de Dios, por así decirlo. O sea, que les enviaba sin nada, sin ropas, casi sin dinero, sin nada. Es para también probar la fidelidad de los que los iban a recibir. O sea, de los que los iban a hospedar en sus casas. Porque estamos hablando, si os fijáis en Mateo 10:11, que no lo vamos a ir a leer, pero en Mateo 10:11, que está hablando de lo mismo, añade una cosa que antes de que ellos fueran a cualquier casa, o sea, dice: informaos quién es digno en ella, en la ciudad, en el lugar. Porque claro, no van a ir a casa de cualquier persona a hospedarse, porque a lo mejor no lo reciben, o sea, directamente, o es idólatra, o... Entonces, claro, ese tipo de cosas ellos las tenían que tener en cuenta, o sea, no les iban a enviar a cualquier sitio a predicar, salvo que fuera una revelación divina y dijera: ve a esta casa, ¿no? Como el caso del centurión, ¿no? Por ejemplo. Si es una revelación, sí, pero si no... O sea, ¿qué es lo que el Mesías les dice? Informaos quién es digno en ella, y ahora voy a explicar qué significa digno, porque esto también es interesante. Y quedarse hasta que salgan del lugar. O sea, por ejemplo, Pablo, cuando estuvo en Corinto, creo que estuvo muchos meses allí. O sea, estuvo meses enseñando hasta que el orden fue establecido en aquel lugar. Y luego, aún así, cuando se fue, hubo problemas. O sea, y tuvo que escribir las cartas y todo eso. O sea, fijaos, o sea, esto es muy profundo, realmente. Ahora voy a explicar lo que significa... Vale, la referencia es Mateo 10:11, ¿vale? Para que lo quiera buscar. Que es un pasaje como paralelo a este. Está hablando de lo mismo, pero añade este detalle que me parece importante, muy importante. Vale, en griego aparece la palabra aquí axios. Y axios se usó en la Septuaginta para traducir 3 palabras en hebreo. Una es ben, justamente. ¿Qué significa ben? Heredero. Heredero o hijo, ¿no? Heredero. Propiamente. ¿Hay más? Sí. ¿Hay alguna más? Hay 3 palabras. Una es ben, otra es malé, que es lleno, malé, que significa lleno o pleno, ¿no? Y otra... Malé, ¿cómo se lee? Malé. Así en español, ¿cómo se lee? Y otra es Shabbat. Shabbat. Lo escribo en pequeño porque ya casi no me cabe. Shabbat significa ser semejante o igual. No, semejante. ¿Por qué el Mesías dice ax? O sea, ¿por qué se usa ¿por qué dice digno? O sea, realmente lo que él se estaba refiriendo era que buscaran creyentes, personas que pensaran, que fueran, en su pensamiento fuera semejante. O sea, informaos quién es en ese lugar, quién es un ben, un malé o un shabbat. O sea, es un creyente como que piense igual, o un yehudí por lo menos, que sea monoteísta, obviamente. Por eso ellos iban también primero a las sinagogas o a los judíos, porque ellos les podían ayudar a sentarse en aquel lugar, a encontrar algún sitio para vivir.
Y en casi todas las ciudades importantes, al menos, pues había personas, creyentes, a los que ellos podían recurrir para hospedarse. Ese dato histórico es importante, porque... Hombre, es coherente porque cuando vemos en los apóstoles, ¿no? En su mayoría los 12 eran judíos y muchos de ellos eran sin letras, no eran educados como Pablo, que fue un hombre que sabía bien las escrituras, no solo las escrituras, sino conocía las culturas paganas, hablaba griego, hablaba incluso hasta latín, ¿no? Entonces los apóstoles eran personas que tenían que ir a este perfil de personas, ¿no? Claro. Personas que conocieran, porque a un gentil, yo supongo en el contexto que se estaba dando las escrituras, sería más difícil decir, bueno, Jesús es el Mesías, ¿no? Jesús es el Mesías. ¿Y qué es eso de Mesías, no? O sea, tendría que ser una persona que estaba capacitada. Pablo, por ejemplo, ¿qué le dijo Dios a él? Dijo, yo te he reservado para los gentiles, ¿no? Para que publique las buenas nuevas a los gentiles, porque era una persona que tenía esa capacidad. Exactamente. Entonces, aquí podemos encontrar, yo creo, en su aspecto es ese, ¿no? Que los apóstoles iban a donde le recibiesen gente creyente para anunciarle que Yeshua es el Mesías de las Escrituras. Claro, de hecho dijo primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? En el pasaje de Mateo 10, que es paralelo a este. Y eso es otra de las cosas que les dice. Y bueno, es un detalle importante, ¿no? A tener en cuenta. Seguimos. Bueno, y me gustaría también que leyéramos Tito 1:15. Porque este es un principio importante, ¿no? Y además también lo quiero explicar porque... Que lo tenga primero que lo lea. Claro, que lo tenga primero, que lo lea en voz alta. Tito 1:15. Tito 1:15. Tito 1:15. Qué gracioso. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro, al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Claro, ¿por qué dice Pablo eso? ¿Por qué le escribe eso a Tito? Porque normalmente en el mundo cristiano eso se lee de una manera, como para dar a entender que no existe ya como que si no existiera ya lo impuro, ¿no? Pero en la segunda parte del versículo te dice que sí, que... Entonces, una persona taor solo se relaciona, eso es como hay que entenderlo, solo se relaciona con cosas taor. No vas a ir a casa de cualquier persona que no sabes ni lo que puede hacer, ni cómo vas a convivir con ella, ni siquiera a hospedarte a casa de esa persona, a decirle, ¿me dejas hospedarte aquí hasta que termine de enseñar? Imagínate a alguien que crea en los dioses griegos o algo así, te va a decir, vete al carrero, ¿no? O sea, tienes que poner novelas. Vale, sí, pero tienes que orar al Buda este o a... No tiene sentido. Entonces, claro, tenían que ser selectivos en ese sentido. Porque ellos obviamente tenían que guardar todos los mandamientos en la medida de lo que ellos pudieran, aun estando fuera de Israel, ¿no? Y bueno, este detalle, pues este principio es importante. También mencionar que por decir así, el evangelismo de esos entonces es muy diferente a lo de ahora. Claro. O sea, se tenía que quedar en su casa y no dice tiempo. Por ejemplo, Pablo creo que fue no sé en qué ciudad, en Grecia, se quedó 2 años. Creo que fue en Corintio. En Corintio. Pues en Corintio se quedó 2 años y él pensaba pasar de largo. ¿Por qué? Porque le recibieron. Y en esos entonces el predicar no era de subirse a una plataforma y confesar una oración de la fe y ya tienes a Cristo, al Mesías. Claro. No, era instruir, era predicar verdaderamente, era pasar Era educar. con ellos, educar, claro. Por eso el Mesías educó a sus apóstoles, a sus discípulos, y los educó viviendo con ellos, ¿no? Entonces, el sentido era muy diferente al de ahora. Sí, ese es el tema, ¿no? Seguimos en el 11, que aparece algo interesante también. Dice, y si en aquel lugar no os reciben ni oyen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ojo, Claro, vosotros pensáis, estamos hablando de que ellos pues iban a hospedarse o iban a buscar a hermanos, ¿no? A creyentes en el Mesías, o al menos en el Dios de Israel. Entonces, claro, o sea, sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies, si vosotros buscáis en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, hay muchas referencias al concepto del polvo. O sea, un judío, y de hecho en aquella época también hay muchos comentarios que hablan del polvo de vuestros pies, y hay mucho simbolismo sobre ello. Y dice, por ejemplo, el Talmud de Babilonia dice que esto de sacudir el polvo que está debajo del pie es como dejar la enseñanza a una persona o a una casa, aunque sea poco. Y de hecho dice un comentario en el Talmud que te revuelques en el polvo de los pies de un maestro, y no es literal, obviamente, es un símbolo para que entiendas que te tienes que... O sea, revuélcate en el polvo de los pies, es decir, aprende mucho con el maestro, o sea, con el que enseña, porque es lo que quiere decir realmente. Entonces, sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies es dejar la enseñanza aunque sea poco. Si él no la quiere oír, bueno, te dejo ahí la perlita y ya está. Te dejo el versículo, ¿no? Y en este contexto está hablando de juicio. O sea, si vosotros, por ejemplo, leéis en Malaquías 4.3, no sé si alguien lo puede buscar. Malaquías 4.3 habla del polvo. Dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Claro, él está hablando del juicio sobre Sodoma y Gomorra, y en las escrituras habla mucho de que los malos serán pisados por la planta de nuestros pies, ¿no? De que el Mesías va a pisar la cabeza de Hasatán, ¿no? Hay muchas referencias a eso. Y es para anunciar a la persona, porque con el que estarían hablando sería creyente, entonces él conocería las escrituras, y al ver ese gesto, pues él iba a entender que estaba anunciando como un juicio sobre él, porque él estaba negando al Mesías, o sea, estaba rechazando al Mesías. Estaba rechazando la promesa. Claro, la promesa de la simiente, ¿no? Exactamente. Que vimos todos estos días, entonces... Claro, este símbolo, este gesto, por así decirlo, simbólico, pues es para que el otro entienda que él está negando como lo más importante de la escritura, prácticamente, que es la promesa. O sea, que ese es el sentido, ¿no? Y bueno, seguimos en el 12. Por eso también Sí. comentar que el juicio sería más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ellos. Ellos eran conocedores y aún así rechazaban la promesa. Claro. Entonces, claro, ellos no tenían excusa. Lo de Sodoma a lo mejor ni conocían, o si conocían, no le estaban anunciando en sí pues la revelación que ellos a lo mejor tenían, ¿no? Tenían una parte, pero Claro. estos estaban obteniendo la revelación del Evangelio, ¿no? Por eso Sí, estaban desechando al Mesías. exactamente. Y además, literal, a tu propia casa que va el mensaje del Mesías, y era literal, porque iban a tu casa, te anunciaban la promesa de hace miles de años que se había escrito, y cuando estás en tu casa diciéndote, mira, ha llegado ahora esto que miles de años el pueblo de Israel lo ha esperado, encima me lo rechazas. Sacudo el Por polvo. eso tiene más delito la casa que Sodoma y Gomorra, pues bueno, pues estaba ahí haciendo sus cosas. Pues eso es grave, ¿sí? Claro. Seguimos, ¿no? Seguimos en el 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran, ¿no? Bueno, aquí no hay mucho que explicar, pero conviene recordar que arrepentirse, o sea, en hebreo es volver a Dios, o sea, volver a Elohim, es retornar. Es importante. Y en el 13 dice: y echaban fuera muchos demonios. Y aquí viene algo interesante. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Claro, ¿qué significa ungir con aceite?
Claro, pero uno puede entender que el aceite era mágico, ¿no? Claro. Echar el aceite, ¡pum! ¿Sabes? Explica, ¿no? Sí, bueno. En el antiguo, bueno, en el Tanaj, pues hay muchas referencias a que al sumo sacerdote se le ungía con aceite del santuario, por ejemplo. A los reyes se les ungía con aceite. O sea, era un símbolo, es un símbolo principalmente de sujeción a Dios. O sea, el echar aceite es que esa persona está aceptando sujetarse Claro. a la voluntad de Dios completamente. Y eso también trae sanidad. Y eso es lo que trae sanidad de muchas formas, claro. Claro, por ejemplo, el Sará, la enfermedad, ¿no? Que se conoce como lepra en la escritura, era, en su mayoría, era una persona que estaba en desorden. O sea, que no estaba caminando los mandamientos. Las personas que le daba este brote, ¿no? Aparecía incluso en su piel, en su casa, ¿no? Tenía que ir al sacerdote, el sacerdote le predicaba, porque los sacerdotes no eran simplemente los que cogían, mataban a los animales y todo eso, sino eran los que predicaban la palabra en ese entonces. Claro. Entonces el sacerdote le examinaba y veía que realmente cuál era su problema, ¿no? Entonces el aceite aquí, bueno, en las escrituras en su mayoría es un símbolo, como dice José, de la sujeción. O sea, de volverse a Dios, ¿no? Claro. De caminar en orden. Por ejemplo, cuando Yeshua... No, eso es algo interesante porque cuando Yeshua está en el Getsemaní, ¿no? Y dice que sudaba, bueno, dice ahí como gotas de sangre. Eso es lo que dice el griego. Porque en algunas traducciones ponen que sudaba gotas de sangre, ¿no? Pero el griego dice como gotas de sangre, o sea, que era espeso. Entonces es un símbolo también, entendemos también nosotros, de sujeción. Porque cuando a los reyes, como dice José, se les ungía, ¿no? A los levitas o a los que sean, ¿no? Se derramaba sobre ellos aceite, ¿no? Y tipificamente también es que él se estaba sujetando a lo que venía a hacer. Claro. A lo que estaba escrito en el rollo, ¿no? Como dice la Torá, como decía él, lo que está escrito el rollo de mí. Él venía a morir por nuestros pecados y todo esto, ¿no? Sí, importante. Eso me parece importante. Y claro, también, porque el enfermo, o sea, no, el aceite, como hemos dicho, no le iba a sanar. O sea, lo que le sanaba realmente era que él, digamos que rompía o quebraba esa barrera que lo separaba de Dios. O sea, ese es el detalle. O sea, empezaba a sujetarse a su voluntad. Y luego también, pegado o unido junto a la sujeción, viene la simbología del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Porque dice cuando se ungió a David, que descendió sobre él el Espíritu de Santidad también. Lo dice cuando se ungió a David. Pero viene pegado, unido a la sujeción a la voluntad. O sea, no viene separado. O sea, eso hay que entenderlo. Importante. Y también el dar una autoridad. Porque estamos diciendo que los apóstoles, o sea, recibieron autoridad sobre los espíritus. Y claro, la persona cuando es sanada, lo que paralelamente está recibiendo es una autoridad sobre la enfermedad que ella tenía, sobre la enfermedad que ella misma tenía y sobre los espíritus también que le estarían molestando. Eso es importante también. Y bueno, también me gustaría leer, para entender esto mejor, Romanos 6, del 18 al 19, a ver si alguien lo puede buscar, si no lo leo yo. Romanos 6, 18 y 19. Sí. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne... No, Romanos 6. 6, versículo 18 y 19. Lo leo yo. Vale. Lo leo yo y ya está. Y dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, te haces siervo. O sea, eso es el símbolo del aceite, es hacerte siervo de. Pasas de ser siervo de las tinieblas a ser siervo de la luz, siervo de Dios.
¿no? Este es el símbolo. Esta versión está en esa parte bien porque dice, o sea, está guay, porque dice, ofrecían sus miembros como esclavos a la impureza para andar en violación de la Torá continuamente, así le ofrezcan ahora sus miembros como iniquidad, de la justicia anomía. para santidad. Sí, anomía. O sea, es transgresión de la Torá, sí. Bueno, ya hemos acabado ya esta primera parte. Y ahora vamos a pasar a un paréntesis histórico. O sea, ya vamos a ir terminando. De aquí no vamos a leer mucho. Pero sí vamos a leer por lo menos y comentar algo de este paréntesis, ¿no? No sé si alguien lo puede leer, del 14 al 29. Y ya prácticamente acabamos. Oyó el rey Herodes la fama de Yeshua, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Inmersor. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Pues ahí leemos el relato de la muerte de Juan el Inmersor, o bueno, el Bautista, ¿no? Como se conoce. Y bueno, a mí me llama la atención un detalle cuando dice en el 20: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. O sea, realmente, si pensamos, o sea, él deseaba la muerte de Juan, porque lo dice en el 19. Bueno, más bien Herodías, ¿no? Pero Herodes, aunque también obviamente querría su muerte, no lo podía matar porque el pueblo, había pueblo que seguía a Juan, mucho pueblo. Entonces, claro, si lo mataba, pues eso causaría revueltas y desestabilizaba la región. Entonces, eso él no lo podía hacer, porque además luego los romanos pues le darían problemas también. Entonces, ese es el pensamiento político que realmente. O sea, no era porque él lo consideraba, aunque lo escuchaba de buena gana, porque supongo que sería, bueno, lo respetaría, pero realmente seguramente lo querría matar en el fondo. Luego al final lo tuvo que matar, porque él consideraba más obviamente su posición, el hecho de preservar la verdad y de ayudar a un profeta, ¿no? Como era Juan. Ese detalle pues, bueno, parece interesante mencionarlo. Claro. Sí. Siempre lo tenemos que tenía que superar la ley. Aquí Juan la está inventando. Esa mujer no la puede coger. ¿De dónde sale? Lo hemos visto en la Torá. Sale el Levítico. Todas las regulaciones de las relaciones sexuales
las lícitas, las que no son, perdón, las ilícitas, y ahí sale, no pariente, no tía, no mujer de quien seas, de tu familia, nada. Todo detallado, perfecto. Esto no se puede. Claro, esta gente eso le daba igual. Sí, y además, para ponernos en situación histórica también, Herodes era un rey que era títere de Roma. O sea, era un judío que Roma puso como rey en esa región para gobernar allí. O sea, bajo las instrucciones de Roma. Pero claro, él tenía que respetar también al pueblo, la Torá, todo eso. O sea, y él no podía sentársela a la torera. Al final le pasó porque estaba también como borracho seguramente. Y después de todo eso, de lo de la cena y tal, y al final lo tuvo que hacer para no romper su palabra y no quedar mal delante de los dignitarios, ¿no? Delante de esta gente. Y bueno, tampoco la verdad es que tampoco hay mucho que comentar aquí en esta parte, ¿no? Porque es un relato histórico, sin más. De hecho, eso lo comenté yo, creo que fue la introducción del Evangelio, Sí. que lo vimos en casa de Aarón. Sí. Y comentamos un poco la muerte de Juan. También leímos estos pasajes y vimos un poco quién era este Herodes Antipas, porque también había varios Herodes, ¿no? En las escrituras. Claro, Herodes era grande. como un título, ¿no? Para los que gobernaban Sí. allí, ¿no? Y este era uno, y de hecho en Judea, o en Israel más que en Judea, ¿no? Habían varios Herodes históricamente y gobernaban diferentes zonas. Eso también hay que tenerlo claro. De hecho, los evangelios Sí. aparecen varios Herodes, ¿no? Y bueno, y ahí en ese estudio que di también tocaba algunas citas de Flavio Josefo, ¿no? Porque también Flavio Josefo redacta la muerte de Juan el Bautista y es algo interesante, porque en su libro Antigüedades de los Judíos él menciona a Juan el Bautista, ¿no? Siendo un historiador que no creía en Yeshua, y cita a Juan el Bautista, ¿no? Y me hace gracia como decía, no recuerdo bien la cita, pero decía que increpó a Antipas descubriendo su pecado, ¿no? Su pecado, ¿no? Que era ese incesto o esa transgresión, ¿no? Que estaba acostándose con, por decir así, con su sobrina, ¿no? Entonces me llama la atención esa cita, ¿no? Porque hasta mismos judíos, Flavio Josefo mismo la denunciaba, ¿no? Y así como diciendo despreciable, ¿no? Porque estos Herodes también se daban mucho a las locuras, ¿no? Sí. De hecho, no me recuerdo cuál fue, no sé si este mismo Herodes Antipas, había un Herodes que se iba a Cesarea y se daba todos los lujos y todo, ¿no? Dice, y en Judea se hacía el más piadoso, ¿no? También Flavio Josefo menciona a ese Herodes de que ante los judíos todo bien, todo correcto, ¿no? Y luego se iba al templo. ante sus compatriotas se daba todos los gustos y todos los placeres. Entonces, claro, la moralidad, ¿no? De esta gente. Sí. Aún así estaban los herodianos también, que le seguían, ¿no? Pero bueno. Seguimos, ¿no? Sí, bueno, vamos a terminar con el 30, el último ya. Dice, entonces los apóstoles se reunieron con Yehoshua y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Bueno, ellos ya estuvieron explicando, ¿no? Supongo el concepto de Shaliach, ¿no? Un poco. Sí, pero vuelve a... Pero bueno, vamos a repasar un poco. Bueno, muy rápido. Sí, muy rápido. Apóstol significa almirante, o sea, era una palabra... O sea, para un griego, un apóstol era un almirante, un capitán de barco, ¿no? Alguien que dirigía... Pero claro, la mentalidad hebrea dijimos, ¿no? Claro, en hebreo... Un Shaliach era una persona que representaba a otra en todas sus magnificencias y atributos. Sí. A tal punto que vimos que un Shaliach incluso podía, si la otra persona no podía casarse, podía representar a esa persona como él mismo. Sí. ¿No? Entonces esa era la idea, ¿no? Claro, es como un enviado. Como un embajador. Como un embajador y eso, con todas las... Claro, por ejemplo, cuando tú tienes un paquete de correos sí. Y atrás del papel te pone, pues, rellenar esto, ¿no? La tal, y otra persona puede ir pues representándote a recogerlo, algo así, ¿no? Claro. A lo mejor no tan exacto, pero... Sí.
Para que se, Pero- bueno, se entiende algo mejor. Para que se entienda, ¿no? Sí, sí. Y claro, o sea, representaba a ojos de la ley, ¿no? Digamos. O sea, a ojos de la ley era como, tenía toda la autoridad para poder hacerlo, bueno. Y Shaliach, de hecho, viene de Shalach, que es enviar, ¿no? O sea que es como enviar con plenos poderes o capacidades. Claro, por ejemplo, yo decía que en el Talmud Rabbi Akiva decía un Shaliach es como él mismo, ¿no? Hay Sí. una cita. Sí. Entonces, un enviado es como el mismo que le envía, o sea, es como si fuera él, Sí. tal punto, ¿no? Entonces, los apóstoles eran enviados del Mesías, o sea, representaban al Mesías en esta tierra. Por eso a Pablo también le criticaban su apostolado, ¿no? Decían, este que va a ser discípulo, si antes estaba con otros, ¿no? Y le criticaban y tal, pero él había sido un apóstol, un enviado por Dios mismo, esa era una característica también, porque el apóstol tenía que... Claro, que elegido ser por Dios para esa enviado por función, Dios, por directamente. Claro. Hoy en día hay muchos apóstoles y todo eso, pero hay que examinar, ¿no? También qué mensaje están dando, porque si es en contra de la Torá, pues ya no puede ser un apóstol, porque un apóstol, pues, era enviado representando al Mesías, Claro. o representando a una persona, pero en este caso, si era el Mesías, era conforme a la Torá, no podía ser conforme a su Torá misma. Sí, exactamente. Bueno, y luego para terminar el último detalle del versículo, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Claro, el Mesías obviamente quería escuchar qué es lo que habían dicho, porque no van a si sueltan cualquier tontería, pues si no estaban enseñando correctamente, pues obviamente el maestro tenía que estar encima de sus discípulos para que lo hicieran todo de la mejor manera posible. También. Entonces, bueno, ese detalle también Ahora es interesante. curioso porque los apóstoles, salvo en esta situación, ¿no? Que fueron por Judea, fueron enviados de dos en dos. Luego ya cuando el Ruach HaKodesh se derramó, ¿no? Ya fueron enviados, ¿no? Ir a Samaria, Judea, hasta los confines de la tierra. Y ya fueron comisionados como verdaderos apóstoles, ¿no? Representaban. Yo creo que en ese momento, para mí, no ejercían tanto la función de apóstol como luego se dimensionó cuando fueron realmente comisionados a las naciones, ¿no? No, aquí estaban educándose Claro. para después También tenía que tener aplicarlo. una preparación, ¿no? Sí, Entonces, eso es importante. Y bueno, esto sí, terminamos. terminamos ya porque luego ya viene otro relato también un poco largo. Pero la pregunta hoy en día, ¿no? Como está de moda la pregunta de los apóstoles. Sí, Existen los apóstoles, ¿no? Hay en la mente de algunos, ¿no? ¿Y por qué el apóstol? ¿No? sí, Entonces, pues sí puede haber un apóstol enviado de una iglesia Claro. a dar un mensaje específico, pero termina su apostolado cuando termina el mensaje. Claro. ¿no? sí, Pues la gente ya pues, ahora tiene ese concepto de apóstol, es el que llena iglesias, el que es un enviado de Dios, pero de una manera, no sé, desorbitante. claro. Entonces no existe ese tipo de apóstol. Claro, y además, lo que tú dices, porque los apóstoles, como se conocen, ¿no? Los 12, sí fueron comisionados por Yeshua para funciones específicas que él dictaminó, ¿no? Ir hacia discípulos, se lo dijo a ellos, principalmente a ellos, ¿no? Y como dice Gerson, o sea, hoy si existiera la figura de apóstol sería una persona comisionada de una iglesia con una función y cuando termina esa función Se acabó. se acabó. Ya no deja de ser salía. Porque está claro, además, cuando Pablo escribe a los Corintios, ¿no? Dice los ministerios, pues en ese entonces aún ellos vivían, los apóstoles. Entonces, edificados bajo los apóstoles, los profetas, todo eso, ¿no? Hoy en día los apóstoles ya murieron y por decir así, ese círculo apostólico cesó, pero si existen hoy en día los apóstoles es con esa función, más que nada, no de yo soy un apóstol y soy la suprema autoridad, como hoy en día, ¿no? O soy el apóstol, el ungido, ¿no? Sí. No tenía esa connotación. Sí. Además lo especifica, ¿no? Que un apóstol con mayúsculas tenía que ser una persona que había caminado con Mashiach, Claro, Claro. según la escritura, ¿no? claro. Por ejemplo, con el caso de cuando murió Judas, ¿no? Mm. Cuando le hicieron suertes para escoger a la que lo iba a reemplazar, tenía que ser una persona que había caminado con
Claro, no puede ser cualquiera. No puede ser cualquiera. Está claro. Entonces, hoy en día no hay nadie que cumpla ese requisito en primer lugar. Claro. Existe Shalia, pero con una tarea específica y murió cuando entregó el mensaje, terminó su apostolado. Claro. Claro que yo pienso que ahora mismo en estos momentos pues el Señor también puede asignar a alguien, enviarlo. Claro, si Sí. fuera de esa forma, Sí, como se da Pablo, el caso. pues. Es que eso es. Pablo. O sea, pero claro, pero simplemente es que como que se reduce. O sea, yo lo entiendo así, se reduce como como la dimensión de esa faceta. O sea, si antes ser un apóstol era, pues ocupaba más, ahora es como concreto, específico, como más objetivo en algo concreto. y también, ¿cómo saber si tú eres llamado por Dios? Así es. Pues tienes que ver sus frutos. Si uno que dice ser apóstol transgrede la palabra, la Torá, para mí esto no es un apóstol. Por mucho que el día que se le ha aparecido Dios y le ha dicho que va a ser un apóstol, para Claro. mí no es un apóstol, Claro, porque va en contra, ¿no? Entonces, si uno que dice que bueno, que Dios le ha dado eso, pero no camina así, entonces, hermano, pues, puede ser un título, puede ser lo que sea, pero Exactamente. para mí es un falso apóstol. Claro, de hecho, la escritura se nombran a falsos apóstoles. De hecho, Simón el Mago, se dice históricamente, que quiso comprar y todo eso, es que se hacía pasar por Pedro. Se hacía pasar por Pedro y muchos le creyeron y hasta le siguieron. De hecho, él armó puedes leer una secta de los, no me acuerdo cómo se llamaban, pero eso está en el libro de César Vidal y de... Sí, de hecho hay evangelios apócrifos de personas que se los hacían simonitas, pasar por... Los simonitas, no me acuerdo cómo se llamaban, pero... Hay personas que se hacían pasar por los apóstoles y escribieron los evangelios gnósticos, ¿no? Los apócrifos. Claro, por eso, Se hicieron ojo, pasar... cuidado, que hoy en día hay supuestos apóstoles Claro. que dicen que Dios les ha dicho, pero ojo, si va en contra de la palabra, por eso ahí nosotros tenemos que estar anclados, ¿no? Es que lo que pasa es que hoy en día hay gente que tiene una capacidad para enseñar y para explicar, pero no vivirla, como dice la Torá. Entonces eso lo vamos a ver muchísimo. Entonces la palabra dice lo último, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? En lo que caminas, en lo que haces. Sí. Si estás cumpliendo la ley, si estás haciendo la voluntad de Dios. Pero de nada sirve que vengas y me digas y me cuentes algo cuando no lo estás cumpliendo. Claro, ¿no? Claro y conciso. Bueno, hermanos, pues... Vamos a tomar un receso, Sí. el cafecito, ¿no? 5 minutos y seguimos con la parasá para terminar. Bueno. Shabbat shalom. Shabbat shalom.